Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Las opiniones Un saludo cordial para todos los que nos ven y escuchan a través de Radio Universitaria. Nos convocamos en este momento a este espacio a partir de que el día de hoy tuvimos un segundo encuentro de lo que vendría a constituir la red Autismo Cuenca. El título de este programa hemos decidido que sea Entre Voces y Realidades, Tejiendo Redes, a propósito de lo que estamos trabajando. Contamos con la presencia de 3 invitados para poder abordar este tema tan importante que tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con el país. Empezamos con Pablo. Pablito, por favor, se presenta. Buenos días con todos los que nos ven y escuchan. Soy Pablo Campoverde Jara, psicólogo clínico, magíster en autismo y médico andino por el Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias por la invitación. Juliana, por favor. Muy buenas tardes, soy Juliana Vanderlik, soy mamá de una niña con autismo. También soy cofundadora de un centro de educación para personas autistas, llama Crecer, y trabajo aquí en la Universidad de Cuenca, en el Departamento de Bienestar Universitario. Maritza. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Maritza Pinos, yo soy psicóloga clínica graduada aquí en la universidad. Hice una maestría en neuropsicología y actualmente me encuentro trabajando en el Hospital Vicente Corral Moscoso, encargada del programa de autismo que estamos manejando en el hospital. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es William Ortiz Ochoa, soy docente e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca y estamos trabajando en diferentes líneas, lo que es el autismo, y una de ellas justo esto de la constitución de una red autismo en Cuenca. Qué importante es tener a un colectivo de instituciones, de profesionales y sobre todo pensando en la necesidad de integrar a padres de familia, a personas autistas a este colectivo, porque consideramos que en la medida en que nos encontramos, nos aliamos, tenemos estos acuerdos interinstitucionales y les integramos a las personas autistas, a sus familias, vamos a tener incidencia política, tanto institucional como a nivel local, nacional. En los últimos años, el autismo ha adquirido una mayor visibilidad social, educativa, sanitaria. Por eso que estamos teniendo esta convocatoria abierta a las diferentes áreas de conocimiento en caso de hablar desde la universidad. Esto permite avanzar en la comprensión de la diversidad de experiencias y necesidades de las personas dentro del espectro autista. Un tema que, por ejemplo, está siempre presente en nosotros y abre debates es si debemos mantener esto del trastorno del espectro autista o si debemos ya quedarnos con esto de la condición del espectro autista. Y claro, podría verse como un tema menor, pero en la medida en que nosotros nos acercamos a la realidad del tema, encontramos que no es solo un concepto que tiene que ver con la realidad. El autismo no es una enfermedad, hemos dicho, y vamos a ser insistentes en esto. Todavía persisten desafíos importantes relacionados con el acceso a diagnóstico oportuno, servicios especializados, inclusión educativa, acompañamiento familiar y sensibilización social. Por eso vamos a tener esta mirada, esta lectura, este compartir con 3 experiencias diversas, pero que también tienen muchos encuentros, mucho en común. El decirles, por ejemplo, que uno de los puntos que nos integraba era la necesidad de tener información acerca de cuántas personas autistas hay en la ciudad, hay en la provincia. Resulta extraño, pero real. Ese dato no lo tenemos, entonces estamos con uno de los retos del poder tener esta información. Surge la necesidad de fortalecer el trabajo colaborativo entre instituciones, profesionales, familias, academia y comunidad, promoviendo espacios de articulación que permitan generar apoyos integrales y respuestas coordinadas, respuestas que nacen desde las mismas necesidades de las personas que están viviendo en el día a día, en las instituciones y en los hogares, esta realidad. Le invitamos a Pablo, vamos a empezar en ese orden,
para que nos comente, por favor, cómo surge esta iniciativa de conformar esta red en Cuenca. Gracias, William. Gracias a Juli y Gaby. Siento que esa necesidad viene ya desde nuestras propias realidades, tanto en centros, padres, madres de familia e incluso servicios de salud, hemos visto cómo lo social ha generado brechas tanto para la atención, para la inserción laboral, incluso en adultos, o lo que se llama inclusión o que lo queremos convertir a convivencia. Nos demuestra que nuestra responsabilidad, tanto como terapeutas, docentes universitarios, identificar y analizar esas brechas que han presentado las mismas formas de dinámicas, tanto educativas, sociales, laborales, y que no nos quedemos callados ante esas injusticias sociales o falta de políticas públicas, en donde también estudié en esta universidad, ha sido referente en cuanto a poner en voz esto. Y que no se quede tanto solo en un convenio o solo en una firma de documentos. Desde ahí la necesidad se ha visto desde un carácter social, político, humanista, porque también no hablamos que solo hay personas de carácter jurídico, estudiantes, sino personas en el área rural con difícil acceso a servicios e incluso desde lo económico limitaciones enormes. Y que la red pueda solventar, agilizar, identificar y proponer soluciones para esto, sería como una de las principales formas en que la red se está sosteniendo, levantando en base al trabajo de ustedes, tanto de la universidad y nosotros como agentes externos de centros en este caso. Pablo, en la misma línea, porque usted está formando parte de una institución y tiene ya alguna experiencia, pero también está en la red nacional y ahora en esta intención, en este compromiso de constituir una red a nivel local, ¿cuál es la necesidad, no sé si común, si compartida o necesidades que tienen las instituciones que trabajan este tema a nivel local, a nivel nacional o a nivel institucional? La red que menciona William es la Red Nacional de Padres TEA, o bueno, en este caso dirigida por el abogado Vladimir Andosilla. La misma, al igual que dentro de cada una de nuestras ciudades, se han levantado desde centros, unidades educativas, voces en cuanto a entidades de ahí, para que se ponga en tela de juicio cómo se están dando los procesos, tanto institucionales, educativos, incluso legales, en donde la red, cuando hay una vulneración de derechos hacia personas o familias por la condición del autismo, la red está dispuesta obviamente a ese apoyo. Entonces la red coordina también este tipo de espacios, al igual que la red que se está formando en Cuenca, por esa misma falencia que la sociedad ha visto en el autismo de la atención a esta población, neurominoría en este caso, y que por ende nos dejan en la última rueda del coche, y que desde eso debe cambiarse. Y esa es la idea de las redes, para mí la nacional también como formar parte, y además hacerles la invitación a todas las personas, centros educativos, centros terapéuticos, que nos unamos, que fomentemos esa... compartir información, saber que estamos como trabajando para personas y no para nosotros, y entre eso está lo humano, en el que se generen espacios y redes que sí hagan un cambio y que ya no es necesario. Ya vemos que más llamados de denuncias en unidades educativas, en fueras de unidades educativas, no accesos laborales, entonces es algo a lo que ya no podemos como no solo ver y solo estar en nuestros propios centros trabajando con las terapias y diciendo que aquí todo está bien, cuando en realidad afuera estamos en un caos. Así es. Y eso me lleva, y seguro que nos lleva a muchas personas que tenemos interés de conocer y otras que incluso se sentirán identificadas, estarán haciendo la palabra que escuchamos en el caso de Pablo, suyas, lo que se vive día a día. Entonces, Juliana, desde tu experiencia, desde tu práctica, porque vos estás como parte de la universidad, pero también estás en un centro y también eres madre de una niña autista, entonces tu realidad compartida de seguro que va a llegar a muchísimas personas
que tendrán interés de conocer un poco más y de saber qué posibilidades tienen, qué respuestas hay, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia personal, experiencia familiar relacionada con el autismo, Juliana? Mm, Bueno, bueno, sí, actualmente estoy en la universidad, en el área de inclusión educativa. Tengo un centro de educativo para personas autistas y mi experiencia como mamá, yo la viví en dos países, en Argentina y en acá. Se vive de manera muy diferente en los dos países. Creo que Argentina está un poco más abierta a la neurodivergencia. a- Allá sí podemos hablar de convivencia más que inclusión, la verdad, Ujú, porque sí están más abiertos ujú, a convivir y a hacer que todos sean parte de la sociedad. Acá todavía yo creo que nos entra el término de inclusión porque hay muchos ujú, son excluidos, ujú, desde la área educativa hasta la parte social. Mi experiencia principal con mi hija fue en la parte educativa. En la parte social, uno como mamá puede empezar a escoger también los lugares que quieres frecuentar, los lugares, las personas con quien que quieres en tu vida, incluyendo familiares cercanos, que sí hay momentos en que uno tiene que decir, no vamos a ir a la casa de tal persona, no vamos a ir a visitar o pasar todo el domingo ujú, que normalmente hacen acá, porque a mi hija le incomoda esa situación, o porque no la ujú, respetan, o porque la ven como una niña rara. Entonces yo prefiero no participar de esos eventos familiares, por ejemplo, ujú, cuando siento que mi hija estaba siendo excluida. No me ha pasado personalmente con familiares muy cercanos, pero se escucha mucho eso de las otras familias. ujú, Con respecto a la parte educativa, cuando son muy pequeños, los niños son bastante amables. Normalmente las escuelas también están un poco más abiertas porque el tipo de trabajo que se hace es por medio del juego, entonces en las guarderías es mucho más fácil de adaptar la educación como se da la clase. Cuando van creciendo, bueno, el Pablito también estuvo con mi hija en esa época de adolescencia, ujú, en la misma escuela. Ahí vimos cómo empieza la separación, cómo empieza, y eso viene desde los profesores. Yo también soy docente, pero sí viene desde los profesores, donde empieza con el tutor sombra que pone en un rincón del aula el niño para pintar, para dibujar, mientras sus compañeros están haciendo un proyecto donde incluye hablar sobre ecuaciones matemáticas. ujú, Entonces, pasaba con mi hija eso de que, y a veces tenía información interna, ujú, de que hoy la Melina pasó solo pintando en un rincón, hoy, y entre las compañeras eso también empieza a excluir, a separar. Entonces, a veces llegaba a la casa y decía, mami, hoy vamos a comer pizza en la casa de la Marti, pero ella no ujú, fue invitada a la pizza. ujú, Pero escuchaba que sus compañeras sí iban a comer pizza en la casa de la Marti, pero ella no ujú, había sido invitada. Antes, o sea, hace 2 años o 3 años atrás, sí era invitada a la pizza, pero a los 13 ya no era invitada. Entonces empieza esa exclusión, principalmente en la área educativa, y eso lleva también a la exclusión social. Y eso es lo que necesitamos repensar mucho del tema de la parte educativa, porque mucha gente desde la terapia les dice a los papás, tu hijo tiene autismo y va a estar mucho mejor en una escuela con niños regulares, porque ellos les van a enseñar a hablar, a ser más sociable y todo eso, ujú. y no es bien así que pasan las cosas en la práctica. Quiero aprovechar lo que estás comentando, Juliana, porque primero visibilizas un tema, ¿no? A veces pasa, podría pasar inadvertido incluso para quienes están trabajando en las instituciones. No quiero decir que así sea, Pablo Maritza, sin embargo, podría estarse dando, ¿no? En alguna institución o en las instituciones de Cuenca. Entonces, pensar en los tipos de apoyos o en los apoyos que está recibiendo la familia, Juliana, podría ser desde lo personal o haces una proyección con tu experiencia hacia las familias. ¿Qué tipo de apoyos están recibiendo como familia de parte de las instituciones? Yo sí conozco centros y tuve mucho apoyo de centros Ya. donde se recibe terapias, por ejemplo, que sí te dan un apoyo, que sí conversan, que sí, más que el centro, más que el nombre del centro, serían las personas que trabajan con nuestros hijos.
Entonces, por ejemplo, Pablito es una persona que trabajó con la Meli, por ejemplo, y con la Bianca, mi segunda hija, y que habla mucho con la familia y que sabe que el contexto familiar y cómo está papá y mamá va a influir mucho en el desarrollo de los niños. Y hay otras personas, hay otros terapeutas en Cuenca que también tienen esa mirada, que también trabajan así, pero la mayoría no. La mayoría sigue trabajando de, ven, entra 35, 45 minutos conmigo, le doy una terapia, chao papá, chao mamá, y no se involucra mucho con el contexto. Incluso en las evaluaciones. Mi primera evaluación diagnóstica de mi hija acá en Cuenca, habíamos recién llegado de Argentina y le preguntaban cosas, le demostraban una imagen y decía, ¿dónde está la guagua? En Argentina no se dice guagua. Entonces mi hija nunca va a identificar qué es una guagua. Así es. Ella venía de otro país, entonces, y la persona no lo tomaba en cuenta, sino era, no, ella no sabe identificar una muñeca o una bebé. Entonces eran cosas así que no tomo mucho en cuenta y eso sí es importante. Ahora pasamos a Maritza, una psicóloga clínica, esa es su formación de base. Tiene mucha experiencia en el trabajo en el hospital, ¿no es cierto?, desde la parte terapéutica, la parte de evaluación. Y una primera pregunta que seguro más de una persona se estará haciendo, ¿qué le motivó a trabajar en el ámbito del autismo? Maritza, compártanos, por favor. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad, no es algo que me había preguntado, la verdad, pero creo que las cosas cuando llegan y uno le pone el corazón y se apasiona en esa situación, creo que lo hace, ¿sí? Y a raíz de esa motivación o de esa pasión que uno tiene, la formación tiene que estar de la mano. Entonces, si bien en el ministerio tenemos nuestras fortalezas, ciertas debilidades, creo que también la formación personal que uno hace es Muy bien. importantísimo para poder acompañar, no solo a las personas con autismo, sino también a las familias. Entonces, quería tomar un poco lo de la introducción que hizo William sobre todavía esta terminología que se utiliza y sobre todo en el Ministerio de Salud, en el ámbito hospitalario, clínico, todavía se utilizan estos términos. Trastorno, enfermedad, bueno, enfermedad no tanto, pero el trastorno sí como tal. Sobre todo, creo que una barrera es los manuales de estandarización que todavía manejamos, que todavía no manejamos todavía el CIE-10 en el Ministerio de Salud Pública. Entonces creo que esa es una barrera que tenemos. Sin embargo, a pesar de que esto es necesario para registrar, para estandarizar, para la parte epidemiológica, creo que el manejo que se da ya como profesionales de ahí del hospital es desde la neurodiversidad, que es lo que debería manejarse en todos los ámbitos. Como digo, es necesario, pero el manejo, el enfoque que nosotros tenemos es ese. Hablar con las familias, conocer a las personas para poder dar recomendaciones. Si bien nosotros en el ministerio todavía, bueno, en el hospital como tal, estamos todavía en pañales, estamos únicamente en la parte de evaluación. El siguiente paso con el que estamos enfocados es la parte de la intervención, ¿sí? Porque como sabemos, a la mayoría de personas les toca costear esos gastos en la intervención y creo que ese es uno de los objetivos que tenemos a futuro y que esperemos que se dé. ¿Están en evaluación? ¿Están evaluando ustedes ya? Sí, se hace evaluación. El- En el Sí, sí. hospital tenemos un equipo multidisciplinario. De acuerdo. Quienes principalmente hacemos este proceso de evaluación son tanto neuropediatría como psicología clínica con mi persona. Entonces, como tengo también la formación de neuropsicología, pues se ha podido hacer esta parte complementaria con los especialistas. Maritza, en los debates que hemos tenido ya desde la parte académica, creo que es un punto de encuentro, es el hecho de que los profesionales deben tener una formación de base en el área de la salud. Por ejemplo, un psicólogo clínico tiene esa formación de base, pero no sé si comparte, voy a personalizar conmigo el hecho de que a más de la formación de base en psicología clínica o en neuropsicología, se necesita también una formación más especializada para abordar el tema del autismo. Y justo por eso la red está a través de la Facultad de Psicología diseñando para proponer una maestría en autismo, ¿sí? Y abordar ya desde la parte de evaluación y la parte de intervención técnicas que van orientadas hacia este trabajo que sí requiere algún tipo de formación especializada. ¿Qué opinas sobre esto, Maritza? Y realmente me llamó bastante la atención, creo que por ahí me voy a
a meter yo también para ya seguir estudiando. Bienvenido. Pero me pareció una propuesta bastante necesaria, Ya. porque si bien tenemos como una formación tal vez más general, el autismo de por sí ya es un mundo y cada persona lo es más. Entonces creo que para poder entender, conectar con cada persona, necesitamos formarnos para poder guiar adecuadamente. De acuerdo. Una de las inquietudes que hemos tenido y que motivaba esto del encuentro entre las instituciones era si las personas que están evaluando, los profesionales que están evaluando a las personas que tienen algún rasgo, que por ahí presentan alguna condición que podría ser motivo de duda de los padres, de las familias. Todo profesional del área de la salud está preparado para una evaluación y la respuesta era no. Sin embargo, qué bueno tener a profesionales que se van formando y que luego de esta formación, que incluso podría ser desde su práctica profesional, también lo hagan desde la parte teórica. Entonces, para dejar claro lo que estamos en este momento compartiendo con Maritza, porque estamos conectados después de haber salido de una reunión de la red, de que se está diseñando, decíamos, una propuesta de maestría y justo que tiene como propósito especializar a los profesionales del área de la salud, pero también estamos pensando a través de una mención, especializar a los profesionales del área social en la formación en autismo. Entonces ya en algún momento esta propuesta llegará ya con su aprobación a implementarse. Y quisiéramos escuchar desde allí, Pablo, la misión que tiene, el objetivo que tiene la red, si es que ya hay una misión, hay un objetivo, o si nos comparte intenciones, puntos de encuentro de este colectivo que está pensando en lo de la red Autismo Cuenca. En cuanto a la red nacional, se han hecho encuentros en Manta, hemos estado ahí en Guayaquil, Quito, y dentro de cómo la red va articulando esto, se tienen ejes puntuales, que es uno, y creo la que nos falta mucho, política pública, primero a través de un censo en donde no tenemos datos estadísticos de la población autista a nivel así objetivo. Eso buscan generar. Dos, el apoyo a personas naturales en cuanto a temas políticos, que en ellos se han visto muchos movimientos. Recientemente a un adulto le negaron autista sacar su licencia de conducir por su misma condición. La red activó sus protocolos, efectivamente cayó a favor y hoy en día esta persona adulta autista está obteniendo su licencia de conducir, y así otras más de aquí de Cuenca. Loreto es una de ellas, que también gracias a nuestro abogado de Adacapia, Mateo Salamea, ha gestionado mucho de lo que son los apoyos. Eso entre lo jurídico, político. En cuanto a lo que es articulación en unidades educativas, también se receptan lo que son denuncias, formas de a pasar por los derechos de las personas, en donde la red activa los protocolos legales y los lineamientos que también cualquier familia puede acceder. Es decir, que si tienen alguna dificultad, tanto en un centro educativo, educación superior, laboral, en cuanto a vulneración de derechos, la red está activa para que esto sea ajustado. Asimismo, en eso de ver misión y visión, es que haya también una red de padres, pero no sé, aquí voy a decir algo que hablamos en nuestro conversatorio con adultos autistas. Hablamos mucho de las asociaciones de padres, cuando en realidad son las que van más madres. Yeah. Y es verdad, y a veces en esta inequidad de responsabilidades se asume que también los papitos y que ellos sean agentes activos de esa red y que estén también en estos posicionamientos, para que ellos también tengan el sartén por el mango, por así decirlo. Siempre he dicho, los terapistas estamos de paso, pero quien están todo el tiempo con ellos son las familias. Y desde ahí, capacitaciones también a las familias se quiere proponer como misiones, y donde las familias sean también esos agentes más de acción, y que no solo esperemos de los terapistas o de la unidad educativa o del proceso legal, sino que esta red, y que obviamente necesitamos, cubra estas necesidades de la sociedad por ahora. De acuerdo, Pablito. Y decíamos que en el caso de Juliana está con varios roles, ¿no? Porque uno de ellos tiene que ver con este encargo que te hizo la red de la coordinación. Desde la coordinación, Juliana, espero que
este dato sea una invitación para que otras instituciones se vayan sumando a esta iniciativa, es en términos generales, Juliana, sin que esto implique que por ahí no se nombre alguna institución. ¿Qué instituciones están participando? Por ejemplo, podemos hablar de manera genérica, universidades, para poner un ejemplo, sabiendo que las 4 universidades aceptaron la invitación y están presentes, ¿no?, en este propósito de constituirnos en este colectivo llamado Red Autismo Cuenca. Entonces, ¿qué instituciones están y cómo se articula este trabajo interinstitucional? Porque incluso estábamos hablando de opciones y algo se está planteando, ¿no?, desde esto de la constitución de la red, pero también hay otra opción que permitiría agilizar incluso trámites administrativos. Juliana, te pregunto en calidad de coordinadora de esta red que se está constituyendo. Ya, bueno, primero quisiera aprovechar para invitar no solo otros centros, los centros que ahora todavía no son parte, o personas también, porque hay mucha gente que no trabaja en centro, pero que da una muy buena atención a las familias, psicólogos, psicólogas, a las familias o a los niños y a las niñas. Ahora también quisiera invitar a las familias que quieren ser parte de la red, que es muy importante escuchar las voces de las familias y, como dijo Pablito, que sean activas, que no estén solo esperando recibir de que el Ministerio Público nos dé algo o el municipio, sino que también nosotros podamos hacer las cosas como familia, y principalmente a las personas autistas. Tenemos muchas personas en nuestra sociedad que son autistas, que saben que son, que ya están diagnosticadas, que tienen desde los 18 hasta los 50, 60 años y que han vivido y que viven muchas cosas hoy en la piel, en la sociedad, a veces con la misma familia, incluso con la familia cercana, porque a mí alguna vez me dijeron, eso es lo que tú quieres para tu hija, pero ¿será que es lo mejor para ella? ¿Será que ella considera que es lo mejor para ella? Y muchas veces nosotros como familia no le damos voces a nuestros hijos autistas. Los que ya son adultos, los que pueden comunicarse, que quieran ser parte y que, bueno, cualquier persona autista que quiera ser parte de la red, creo que es muy importante tenerlos para trabajar juntos. Y las instituciones, es medio difícil citar, Sí, claro. son algunas, yo sé que está, o sea, así rapidito, Desafíos, Los Girasoles, están las 4 universidades, como usted mismo dijo, o Centro Iracocha, tutti bem, estamos representantes hoy de la Escuela Agustín Cueva, Ada Capia, también el El Centro hospital. Crecer, del Hospital Regional, Ujú. el Consejo Cantonal de Salud. Ajá. Tenemos algunas y muchos más que por ahí no me va a venir todos a la cabeza en ese momento. Y lo que estamos ahora trabajando es justamente en una firma de convenio con la Universidad de Cuenca para que podamos ya empezar a gestionar nuestros primeros trabajos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora institucionalmente es desde la red y desde las instituciones que son parte de la red, poder firmar este convenio con la Universidad de Cuenca y con las otras universidades para poder ya empezar el trabajo. Hace rato decía que es importante que se visibilice, ¿no?, el tema, también el trabajo que hacen desde las instituciones. Y Maritza nos compartía información importante acerca del trabajo multidisciplinario que se realiza en el hospital y también de que no sé si es siempre, Maritza, o es algo que responde a la necesidad de alguna persona en particular, eso de que tengan que ir a otras instituciones para algún tipo de proceso terapéutico, por ejemplo. Entonces, pensar en esto de este colectivo, Maritza, de esta posibilidad de un encuentro a través de una red, podría ser que fortalezcamos el trabajo interinstitucional, esta posibilidad incluso de remisiones. Y lo otro, Maritza, que también era una preocupación y por eso se está constituyendo esta red, era de que hay personas que probablemente no van y no van a las instituciones para un diagnóstico porque no están en condiciones, y hablando ya desde la parte económica. Entonces, ¿cuál es su opinión, usted que está en el sector público, que está trabajando sobre autismo, acerca de las acciones de este encuentro interinstitucional para fortalecer y hacer un trabajo de evaluación, intervención, de formación, de apoyo a las familias desde este colectivo? Sí, yo creo que es una necesidad urgente que se tiene aquí en la ciudad, porque, digamos, cada uno hace desde donde puede, como puede, con las herramientas o los recursos que tiene,
pero si nos unimos realmente va a haber un resultado mejor y con tal vez con, no sé, más peso, ¿sí? Para el beneficio de las personas y las familias. Un poquito cómo se da en el hospital. Les comento que hay equipos de autismo a nivel de la provincia. Hay un equipo también de evaluación e intervención en Nabón, en el centro de salud, en la Troncal, aquí en el hospital. Y pues está también el tercer nivel, que creo que es el más conocido, el SERI, ¿sí? Que también sería bueno continuar involucrando acá en la red. Así es. Porque la idea es justamente tener, por decir así, esos contactos, esos apoyos. Sí, tenemos en la parte pública, tenemos en la parte privada, porque al final el beneficio es, como digo, para las personas y las familias. ¿Qué es lo que nosotros, o tal vez para que la gente también conozca un poco cómo acceder, digamos, a estas evaluaciones? Obviamente en el ministerio son gratuitas. Podemos ingresar a través del centro de salud en primer nivel, el centro de salud más cercano a la casa. Si es que tal vez como padres, madres, cuidadores hemos identificado que algo está pasando, pues vamos al centro de salud y solicitamos una evaluación con médico general, si es que hay pediatras, etcétera. Y se hace una referencia al hospital para la valoración de autismo. De esa manera es como llegan al hospital. Si tal vez son personas que se están ya atendiendo en el hospital, pues ya tienen la historia clínica ahí y pueden solicitar esta valoración. Si es que no es que tal vez alguno de los especialistas ya hace la interconsulta, entonces se hace ya ahí directamente las evaluaciones. La parte de neuropediatría también hace lo que es imágenes, porque también hay muchas comorbilidades, trastornos neurológicos. Y otro punto importante que aquí conecta la red, he identificado mucho esta parte educativa, ¿sí? Porque los niños no solo necesitan la evaluación clínica, sino también la parte psicopedagógica educativa. Entonces, si bien en las escuelas les decimos papá, mamá, abuelita, abuelito, mire, tiene que hacer esta evaluación en la escuela. Ahí es como que se nos pierde o se nos deslinda un poco el seguimiento que podemos hacer. A veces regresan, traen los informes, a veces no lo hacen. Entonces, el tener esta red nos va a permitir tener esos contactos, como digo, para poder dar continuidad a esos procesos. Muy bien, me parece interesante su respuesta porque eso incluso anima, ¿no? Motiva a que sigamos en este camino. Que no va a ser fácil, Juliana, y qué bueno que hayas comentado algunos nombres y que tiene como único propósito que quienes nos ven y escuchan sepan que que tenemos en Cuenca algunas instituciones que están trabajando en la parte de la evaluación, en intervención, pero también en la parte educativa. Y desde allí vamos con una última pregunta para Pablito, para ir cerrando. ¿Qué dificultades observa usted en los procesos de diagnóstico, evaluación e intervención? Porque lo que decía Maritza es clave, ¿no? Hay que contar con un equipo multidisciplinario, pero entiendo que también el hecho de contar con una red de apoyo podría permitir esto de incluso remisiones, entiendo yo, Maritza, ¿no? Entonces, Pablo, ¿cómo iríamos por allí con esto de las dificultades que tenemos y cuáles serían las limitaciones de acceso a estos servicios especializados? Pablo, le escuchamos. En ese sentido, mi persona hizo la formación del ADOS y el ADIR hace 6 años. Ya. Los instrumentos diagnósticos que pueden asentar quizás un perfil ya en un informe, a diferencia de los de cribado o screening, MCHAT, IDEA, CARS. En ese sentido, siento que las limitaciones primero van a ser de carácter de formación, porque en la maestría de la Andina de Quito identificamos que los test del ADOS y el ADIR no responden a la sensorialidad, por ejemplo. Es muy limitado. Y desde ahí seguimos usando esos para el diagnóstico, o sea, los únicos. Así es. Entonces, ¿cómo se vuelve importante el equipo multidisciplinario con el terapista ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo educativo, psicólogo clínico o general, para solventar justo esas brechas que quizás desde una formación no se obtuvo? Parte de esto también es que la forma en que el autismo está creciendo también depende de la determinación social de la salud, es decir, que nuestra relación con el entorno, agrotóxicos, minería, todo esto determina también nuestra salud, y es por eso que es también importante analizarlo desde cuál es la responsabilidad de nuestro ser en esto, el cuidado de la naturaleza y demás. Pero eso es una limitación que la vemos como para que nosotros nos formemos y capacitemos. Sin embargo, el acceso también a los costos de evaluación que vienen a ser altos, también responden a que quizás desde una política pública solventarlo para un apoyo social, que es en otros países mucho más fácil y real, que es gratuito la evaluación y atención terapéutica en el autismo en todo sentido, pero desde una política pública. Así es. Entonces, vemos que tanto en limitaciones para dar diagnósticos,
se debe tener una especialización, formación, pero ya los instrumentos también de evaluación se están quedando. Ajá. Recuerdo que Catalina López, la directora de la maestría en esa época de la Andina de Quito, proponía la creación de un nuevo instrumento y aún seguía, pero eso ha sido también un complejo en cuanto a lo jurídico, aplicación, estandarización y demás. Y que seamos quizás como agentes para mover eso también sería hermoso, porque veo que nos falta mucho para investigar en ese sentido. Limitaciones, por ejemplo, creer que solo en nuestro consultorio podemos estar desde la comunidad atendiendo a los pacientes, cuando en realidad afuera hay una injusticia social a la que no vemos en el consultorio. Ayer leía la frase: psicología sin injusticia social es solo coaching. No quiero herir susceptibilidades, pero si estamos en esto, tenemos que salir al mundo afuera, a ver las realidades de las familias y las limitaciones en cuanto a accesos a diagnósticos, educación, y que los diagnósticos sean ya más claros, oportunos. Sí, se necesita de... En Adacapia no contamos con neurólogo o neuropediatra. Suelen venir derivados. Ya. Mi parte ha sido la que ha evaluado junto con el equipo la parte de autismo. Sin embargo, no solo desde el lado del ADIR, porque tengo y entiendo que ya no responden a todo lo que son los criterios, incluso en un autismo femenino adulto, que también ahora están limitaciones. No hay instrumentos diagnósticos específicos para eso. Entonces, desde la academia aún tenemos muchas brechas, y que siento que obviamente se van solventando investigaciones en otros lados. Esto de la teoría de la mente que ha realizado la U de Cuenca es uno de sus pilares, porque desde ahí podría proponerse el baremo para la evaluación de la teoría de la mente en un nuevo test que también se puede aplicar, a diferencia de la prueba de Sally, Dolly, creo que era, no me acuerdo, de las muñequitas. Bueno, entonces en ese sentido sí podemos ver brechas que aún deben solventarse desde un equipo. No puede dar una persona un diagnóstico o sin una formación solo básica de tercer nivel, sino que debemos profundizar, y que quizás la maestría, no quizás, la maestría va a cubrir quizás esos vacíos que necesitamos, que nos falta, y que obviamente deben ser, o yo diría, hasta más específicos los criterios de evaluación, tener otros retest, comorbilidades, como mencionaba Gaby, que pueden confundir o dificultarle el cuadro, y que obviamente eso a veces no se contempla y ya de una se da autismo. Entonces sí tendríamos que ser un poquito más objetivos. De acuerdo, para cerrar con Juliana, le voy a hacer una pregunta a Maritza. Hemos hablado de este trabajo, de la necesidad de conocernos, de encontrarnos, de hacer un trabajo interinstitucional, incluso más allá del trabajo multidisciplinario. Maritza, ¿qué impacto se espera generar en la comunidad con la constitución de una red en donde van a estar instituciones, pero también seguro van a estar familias o los tutores o personas que tienen personas autistas, para decirlo con propiedad, Maritza? Bueno, yo creo que, y ahí tomo las palabras que usted mismo mencionaba hace rato en la reunión, queremos cambiar esto de la inclusión por la convivencia. Y si tal vez ya lo hemos escuchado, lo volveremos a repetir hasta que sea una realidad. Sí, creo que ese es el impacto al que queremos llegar, en donde las personas ya no estén escondidas, no sea un estigma, que la ignorancia quede de un lado, para que conozcamos realmente cómo vive cada persona, que podríamos decir no es nada fuera del otro mundo, realmente es de aquí, ¿sí? Y que todos debemos tener esa apertura para conocer, para aprender, para saber cómo brindar un apoyo adecuado. Creo que ese es el impacto. Muchísimas gracias, Maritza. Tu mensaje final en nombre de quienes estamos aquí, Juliana, y ese mensaje para compartir con las familias, con profesionales y con comunidad en general sobre este tema, sí, a partir incluso, si quieres, desde esta red que estamos constituyendo. Bueno, mi mensaje es que las políticas públicas se hacen cuando las familias empiezan a moverse, cuando empezamos a unirnos y a movernos. Ya no deberíamos más esperar de que nos den, que nos regalen, que nos traigan algo, que otras personas se encarguen del desarrollo de nuestros hijos, sino más bien deberíamos unirnos y empezar a hacer que las cosas pasen, hacer acontecer una mejor inclusión educativa, que la inclusión educativa pase a ser convivencia y no inclusión, y generar las políticas públicas desde el colectivo, desde que empecemos a unirnos entre todos y empezar a mover.
De acuerdo, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de ustedes, ¿no? Invitados el día de hoy, que han hablado desde sus propias experiencias, desde las experiencias de sus instituciones, y sobre todo que en calidad de profesionales de seguro que abrieron algunas posibilidades para las personas que nos están escuchando, de que hay espacios en donde pueden acercarse para realizar el diagnóstico, que va a permitir, incluso en algunos casos, salir de duda, en algún otro, comprobar algo que podrían estar considerando, y sobre todo pensar que desde las instituciones hay esta necesidad de dar una respuesta técnica, pero sobre todo una respuesta social. Nos quedamos con esto entonces, y sabiendo que vamos a tener acogida aquí en la sociedad y que quienes tengan interés de integrarse a la red lo van a hacer. Muchísimas gracias, que tengamos un buen día. Muchas gracias. Gracias.